Hola, bienvenidos a una nueva cita en la que nos encontramos como un cuerpo, el cuerpo de Dios, el cuerpo de Cristo, para cantar algunas canciones, para meditar en su palabra y para que vos en tu casa, pensando que podés encontrarte con cientos de hermanos, quizás otras personas que van a ver este encuentro en cualquier momento, pero tenemos todos un mismo propósito, un mismo sentir, de alabar a nuestro Dios y alegrarnos con Él. Cantemos. El poder del pecado, su amor
Si abatido y dolido estás y cansado del peso cargar, Cristo nos llama. Si al final del camino estás sin saber hacia dónde mirar, Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Deja atrás tu vergüenza y pesar. Ven a Él, ya no esperes más. Cristo te llama. Trae toda tristeza al altar. Nueva vida Jesús te dará. Cristo te llama. Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Vamos una vez más, bien fuerte. Nadie es más grande, solo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Jesús borró nuestra maldad. Una vez más. Jesús borró nuestra maldad. Hola Denise, Hola, Ana, qué ¿cómo lindo poder estar juntas, encontrarnos otra vez, porque tenés que contarnos algo muy lindo que sucedió un día en tu vida. Sí. Antes hubo algo triste, me parece, algo, a ver, ¿de qué se trataba?
Bueno, Contanos. Mi vida empieza así. Yo me pongo de novia a los 19 años con Federico. Él tiene 2 hijos, en el cual yo me encariño mucho con ellos. Me voy, dejo a mi papá y mi mamá y me voy a vivir con ellos a la casa de Fede. A los meses quedo embarazada de Melody, la más chiquita. Era todo muy lindo, era la familia que yo quería formar, era una familia grande, siempre quise tener muchos hijos, era muy lindo, un marido compañero, era una familia muy bonita que habíamos armado juntos. Pero después con el tiempo fue todo cambiando. Fede empezó a consumir mucho más droga. Yo sabía que él consumía, pero no esta vez era peor, las cosas iban empeorando, ya era alcohol. Al tiempo él se queda sin trabajo, él empieza a vender las cosas, empieza a robarnos todo lo que tenía en la casa, empieza a ya no estar más, ya no estaba más en la casa, ya no estaba con nosotros, no teníamos un papá, no teníamos un compañero. Nosotros vivíamos de lo que mi suegra nos daba, comíamos de lo que ella nos ayudaba, pero de él no teníamos ayuda nada, él no nos ayuda nada, a lo contrario, nos quitó un montón de cosas. Esto, digamos, ya es reiterativo. Él esto lo hacía antes. Sí, Bien. Él siempre se drogó, pero luego ahora había vuelto. Regresó otra vez a las drogas, a las adicciones. Fue peor. Empezaba a consumir distintas drogas y ya era muchas cosas que él estaba haciendo. Y como no tenía trabajo, no tenía con qué conseguirla, nosotros teníamos materiales para terminar nuestra casa, vendió todo, máquina, moto, todo lo que él tenía lo había vendido. Era muy triste, mi vida era una cosa muy fea lo que yo estaba viviendo, porque yo me acostaba en la noche y lloraba porque me sentía sola. Mis hijos me preguntaban por qué papá no está, por qué ya papá no duerme con nosotros, más sus 2 hijos que vivieron siempre con él. Ellos siempre me preguntaban por qué papá nos dejó, por qué ahora que somos una familia papá no está. A mí me agarra de las mismas cosas que él hacía. Me agarra una parálisis facial en la cara, donde me queda el rostro totalmente paralizado. Mi ojo había quedado tan abierto que tenía que usar un parche, mi boca torcida, no podía tomar agua, no podía comer, había perdido el gusto, no le sentía gusto a la comida, mi mano también estaba media adormecida, mi rostro no tenía nada de movimientos, no lo podía mover, no sentía. Si yo me pellizcaba o me pinchaba, no lo sentía. Y era tan feo porque soy una persona que le gusta mirarse al espejo, peinarse y verme de esa manera era un monstruo. Yo quería terminar con mi vida y era muy feo. Y lo peor de todo es que yo lo odiaba a Jesús, a Dios, por lo que me hacía. Y yo siempre le decía, ¿por qué si yo no era mala? Para mí yo nunca tuve un pecado, nunca fui mala porque no robaba, no me drogaba, quizás no me alcoholizaba, no andaba en las prostituciones, para mí eso eran los pecados. Y bueno, yo decía que por qué me castigaba a mí si él era malo. Luego una noche me voy a buscarlo a él porque yo me enojé muchísimo y me fui a la casa de mi mamá. Y cuando me pasa todo esto lo voy a buscar a él y le pregunto y le cuento lo que me estaba pasando y él me dice, ¿y por qué está enojada con Dios? Y bueno, él me invitó a hacer una oración, me dijo, vamos a pedirle al Señor, ¿vos creés en él? No, yo no creo, no lo quiero si él me está haciendo sufrir. Y bueno, no, me arrodillé y le pedí al Señor, le pedí perdón. En ese momento yo me di cuenta de que yo era pecadora, mentía, usaba su nombre en vano, hacía muchas cosas que no debía, ya el odiarlo ya me hacía pecadora.
Claro. Me sentía muy mal por todas las cosas que me estaban pasando. Pero reconociste ahí, digamos, es como que cuando porque Fede ya había experimentado esto Sí. que vos habías pasado. Entonces, recibís al Señor, te das Me cuenta doy cuenta todo. de que vos también lo necesitabas, no eras Sí. autosuficiente, no estabas siendo feliz, Sí, y empezó una nueva etapa. sí. El después, contanos ahora, ¿cómo fue? ¿Cómo Bueno, es hoy? Hoy es otra vida. Hoy en mi casa solo abunda paz, amor, gozo. Yo me pongo muy feliz cuando pienso en que hoy Cristo hoy me hizo salva, de que mis hijos tienen la vida eterna, de que hoy ellos son salvos. Hoy nos dio un papá totalmente diferente, un compañero, un amigo, el amigo de mis hijos. Él nos ayuda un montón, es re compañero. Nos devolvió las tardes de plaza, de mate. Qué hermoso. Sí, hoy oramos juntos cuando yo caigo, porque soy de enojarme fácilmente. Él siempre está conmigo, él me ayuda, vamos a orar, es muy compañero. Hoy Federico es otra cosa, él trabaja por su voluntad, trata si no tiene trabajo, de rebuscársela como puede. La verdad que Dios cambió totalmente mi vida en ese sentido. Muy bien, así que podemos decir que antes de conocer al Señor, en las vidas de ustedes era división y resta, ¿sí? Pero conocimos al Señor y se multiplicaron las cosas y se sumaron en todo sentido, económicamente, Sí, emocionalmente, están contenidos como familia, son felices. Somos felices. Con sí. esta experiencia, hay situaciones parecidas que están pasando a otras personas y tal vez no están escuchando. Allá está la cámara. ¿Vos qué le dirías a esa persona? A ver. Bueno, le diría que Dios sabe por lo que estamos pasando, por lo que estás pasando. Dios sabe que hoy tu vida es muy triste, que lloras, y Él sabe que vos no estás, que vos no te sentís bien, y que le dieras una oportunidad como yo le di. Yo le di esa oportunidad a Dios de entregarle mi vida y dejar todo en manos de Él, que Él se va a ocupar de restaurar toda la vida de una persona. Muy bien. Amén. Porque Dios es un Dios de oportunidades. Desconocemos cuál puede ser tu situación. Similar, parecida, Dios es personal. Y nosotros te queremos decir que aquí, en calle Belgrano, hay una iglesia dispuesta con los brazos abiertos para asistirte, cualquier sea tu situación e inquietud. Aquí abajo está apareciendo un número de teléfono donde te podés comunicar y también nuestras redes sociales. Deseamos que Dios te bendiga y puedas experimentar esta experiencia también. Muy buenas tardes, querida iglesia. Qué alegría poder compartir esta reunión, este encuentro una vez más. Vamos a compartir ahora el tiempo de la palabra y vamos a meditar en unos versículos. Mirá, el tema que preparé para compartirles en esta tarde se llama Protocolo para el acercamiento espiritual. Son palabras que estamos escuchando muchos acerca de ciertas conductas, ciertas prácticas que tenemos que aprender, pero por lo general nos llevan a un distanciamiento, nos llevan a un aislamiento, a estar separados unos a otros. Y como cristianos, nuestra ética cristiana nos enseña que tenemos que cuidar la salud de los demás, por lo tanto tenemos que respetarlos. Pero algo muy distinto tiene que pasar en nuestra vida espiritual. Lo triste es que muchas veces estas prácticas de nuestra vida física, de nuestra vida social, las trasladamos a nuestra vida espiritual. Entonces parece como que el aislamiento, el distanciamiento lo llevamos también a nuestra vida y a nuestra relación con el Señor. Pero quiero que me acompañes a un pasaje en Hebreos, capítulo 10, versículo 19 al 25. Hay algunos versículos que vamos a leer, pero que me parece que atacan este tema central que queremos hablar y que queremos conocer en esta tarde. Estuvimos hablando el domingo pasado y escuchamos un mensaje muy poderoso acerca de cosas que nos enseña la cruz, lecciones que aprendemos desde la cruz. Y siempre tenemos que ver que la cruz a la cual venimos es una cruz que transforma, es una cruz que cambia vida. Es una cruz que no simplemente es un concepto y un contenido teológico, sino que es poder para cambiar, es poder para transformarnos y para renovarnos. Y es vivir a la luz de esa cruz que queremos aprender cómo es y queremos que ver cómo es que eso nos cambia, viviendo bajo la luz de la cruz. Así que si tenés ahí Hebreos capítulo 10, versículo 19 dice así: Así que hermanos,
teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hacemos una oración, Padre Celestial. Te pedimos en este tiempo que nos guíes, que nos ilumines, que clarifiques nuestros pensamientos, pero que también tu Espíritu abra nuestro corazón para poder entender, comprender tu palabra y tomar decisiones de acuerdo a ello. Oramos en nombre del Señor Jesús. Amén. Es un pasaje difícil y son versículos raros para leer en este tiempo, porque hablamos de no dejando de congregarnos y no podemos congregarnos. Estamos aquí algunos hermanos, pero no podemos estar toda la congregación. ¿Por qué es que lo leemos? Bueno, en primer lugar porque todo este pasaje que leímos tiene una unidad de significado. En el original, en el griego, todo eso que leímos, todos estos versículos, son una sola oración. Así que no podemos separarlo, no podemos dividirlo. Pero dice que partiendo de esta enseñanza de la cruz, partiendo de la obra de la cruz, esto tiene que producir en nosotros 3 niveles de acercamiento. Hay 3 relaciones que Dios quiere en las cuales trabajemos y en las cuales tenemos que ser transformados a la luz de la cruz. Partiendo hablan los primeros versículos de la libertad que tenemos para entrar por la sangre de Jesucristo. Partiendo de ese fundamento, tenemos que transformar nuestra realidad. Mira, el lugar santísimo era la sala más íntima, más interior del tabernáculo y del templo que tenían los israelitas y en el cual los judíos venían a adorar a Dios. Era el lugar en el cual se manifestaba la presencia de Dios, en el cual descendía la Shekinah, la presencia de Dios. Ahora, en el Antiguo Testamento, por lo que vemos a partir del libro de Éxodo y de Levítico principalmente, solamente el sumo sacerdote tenía acceso una vez al año a ese lugar santísimo. Una vez al año podía entrar para presentar la ofrenda al Señor. En el día de la expiación, en el Yom Kippur, aquel día en el cual presentaba ofrenda por el pecado del pueblo. Alguien quiso describirlo cómo era tan restringido el acceso al lugar santísimo expresándolo de esta manera. Imagínense que viene un extranjero de Israel, un amonita, y se encuentra con un israelita y le dice: yo veo que ustedes tienen este lugar de adoración, tienen este tabernáculo o tienen este templo. ¿Cómo puedo hacer para llegar a ¿Cómo puedo hacer para entrar a ese lugar de adoración? Bueno, le diría el israelita, no podés. No podés, es imposible para vos porque sos extranjero. Bueno, pero si yo quiero entrar, ¿cómo puedo hacer? Es imposible, tendrías que nacer siendo judío, tendrías que nacer siendo israelita y ahí podrías llegar hasta el tabernáculo. Bueno, suponete que yo nazco siendo israelita, suponete que nazco siendo judío. ¿Cómo hago para entrar a ese lugar santo? No, es imposible, porque aún siendo israelita tendrías que ser levita de la casa de Aarón para poder acceder al lugar santo. Es decir, que aún siendo judío simplemente no podrías entrar. Bueno, está bien, supongamos que soy israelita, supongamos que dentro de los israelitas soy levita de la casa de Aarón y puedo entrar al lugar santo, pero yo sé que hay una sala especial, que ustedes llaman el lugar santísimo, el lugar santo entre los santos. ¿Cómo hago para llegar hasta ahí? No, eso sí que es imposible. Porque no solo tendrías que ser levita de la casa de Aarón, tendrías que ser el sumo sacerdote. Bien, suponete que soy el sumo sacerdote. Me imagino que puedo entrar todos los días y todas las veces que quieras. No. Al lugar santísimo puedes entrar una vez al año para traer la ofrenda por la expiación, por los pecados del pueblo, para que Dios se satisfaga en esa ofrenda. ¿Ves? Cuando comprendemos la historia y cuando leemos en el Antiguo Testamento, y las personas que vivieron durante el Antiguo Testamento comprendieron una realidad. Este Dios es tan santo, es tan grande en su santidad, y quiere habitar entre su pueblo, quiere revelarse a las personas, quiere mostrarse a las personas. ¿Cómo puede hacer para acercarse a las personas y que éstas no mueran? ¿Cómo puede este Dios tan santo llegar a las personas en su condición de pecadores y que éstas no mueran? La respuesta que Dios dio definitiva es Jesús.
Dice Juan capítulo 1, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahí cuando dice habitó es la palabra hizo tabernáculo, hizo tienda. Esa tienda que venía anunciándose en el Antiguo Testamento es Jesús viviendo entre nosotros, para que pueda vivir una vida perfecta de acuerdo a la ley, para que pueda morir en una cruz completa, llevando nuestra culpa, llevando nuestro pecado, y así ser la ofrenda completa por nosotros, para que nosotros podamos recibir su justicia y para que de esta manera podamos acercarnos a Dios. Es por esa obra de la cruz, dice que cuando Jesús murió, el velo del templo se rasgó en dos y se partió de arriba hacia abajo, indicando que era una obra que empezaba de parte de Dios, no de parte de los hombres, sino que Dios estaba satisfecho en esa entrega, en esa ofrenda, en ese sacrificio en la cruz. Y el velo del templo, dice este pasaje que leímos en Hebreos, el cual es Jesucristo, quedó abierto para que nosotros podamos entrar. Ahora, partiendo de esto, el pasaje de Hebreos, el escritor de Hebreos nos lleva a hacer 3 exhortaciones. En primer lugar, versículo 22 dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. El primer acercamiento que tengo que hacer es acercarme a Dios a adorarle. Acercarme a Dios a adorarle es acercarme a este Dios que me llama desde su trono y que por la obra de Cristo me permite acceder a Él, me permite llegar a Él, por su obra, por la ofrenda de Cristo en la cruz. ¿Ves? ¿Cuál es el protocolo? ¿Cuál es la manera que Dios proveyó para que yo pueda acercarme? Bueno, en primer lugar tengo que entrar por la salvación que Cristo me ofrece a través de su obra. La salvación que Cristo ofrece, por eso habla de plena certidumbre de fe, porque mi acercamiento al trono de Dios, mi acercamiento al Padre, no depende de mis obras, no depende de mi pasado, no depende de cuán grande haya sido mi pecado, depende de cuán grande es la obra de Cristo. Depende de cuán perfecto fue su sacrificio. Depende de qué tremendo es la ofrenda y la entrega de Cristo en esa cruz para limpiarme una vez y para siempre. Por eso, dice, cuando puedo acercarme al trono, no me acerco temblando como lo hacía el sumo sacerdote cuando ingresaba a aquel templo una vez al año, que no sabía si iba a salir vivo de ahí. Y nadie más podía entrar, nadie podía acercarse, sino que me puedo acercar con plena certeza. En un mundo que está caracterizado por la incertidumbre, en una situación en la cual vivimos que el sentimiento que rodea a la sociedad en general es incertidumbre por el futuro, por la salud, por la economía, el cristiano tiene que caracterizarse por la seguridad de su fe, por la certidumbre de su fe, porque viene por la obra de Cristo, porque no hay pecado que la obra de Cristo no pueda limpiar. Pero así como no hay pecado que la obra de Cristo no pueda limpiar, tampoco hay una obra buena que yo pueda hacer. Yo no puedo acercarme al trono de la gracia, no puedo acercarme al trono del Padre imitando a lo que Cristo hizo, por imitación de lo que Cristo hizo. Tengo que acercarme a través de Él, reconociendo que no puedo hacer nada para acercarme. Por eso es un trono de la gracia, porque es un trono que se hable desde el cielo, desde el trono hacia abajo, porque yo no puedo llegar por mis medios. Tengo que reconocer, tengo que pasar en primer lugar por la cruz. Pero después, fíjense este protocolo, cómo me habla de no solo plena certidumbre de fe, dice el versículo 22, sino dice, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Ves? El protocolo para acercarme al trono de la gracia no es simplemente lavarme las manos, como tenemos que hacer. Pero muchas veces usamos esta imagen, este simbolismo de lavarme las manos como diciendo yo no soy responsable o yo no tengo nada que hacer con esto. Bueno, acá dice lo que tenés que hacer es lavarte el cuerpo entero con agua pura. Está diciendo tenés que llevar una vida de santidad, tenés que llevar una vida de comunión, tenés que llevar una vida de confesión. El mismo libro de Hebreos dice el capítulo 4, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, para hallar misericordia, para hallar gracia para el oportuno socorro, para cuando necesitemos ayuda. Cuando Pablo escribía a los Gálatas acerca de la grandeza del Evangelio y de la obra de la cruz, él decía, yo fui crucificado 2 veces y estoy siendo crucificado 2 veces. En primer lugar dice, estoy crucificado juntamente con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Es decir, no solamente fui crucificado con Cristo, sino que también fui resucitado con Cristo y ahora es Él el que está viviendo en mí. Pero después, más adelante, Él mismo dijo, yo también crucifiqué la carne con sus deseos, es decir, ya no voy a vivir para servir al pecado.
voy a vivir para servir a Cristo. Entonces, lo que tenemos que buscar es que la palabra de Dios nos limpie, nos lave, nos desafíe, nos anime a vivir en santidad y a presentar nuestros cuerpos en confesión. Me parece que hay cristianos, hay creyentes que les gustaría vivir en el Antiguo Testamento. No, yo estoy bien que me acerque al Señor una vez al año. Con eso estoy bien. Pero tenés la posibilidad, tenés la apertura del trono para acercarte al Señor todos los días. ¿Cómo la vas a despreciar? Hay una canción antigua de Marcos Vidal que dice: dime qué más tiene que hacer Jesús. Dime qué más tiene que hacer el Señor para lograr tu amor, tu confianza y tu fe. ¿Acaso tiene que volver a morir una vez más por tu maldad? Es imposible, no puedo hacerlo, porque la obra que Él hizo ya es perfecta, ya fue completa. Ella logró el perdón del Padre, pero tenés que venir a Él en base a esa obra y rendirte y rendir tu vida. La primera pregunta que quiero hacerte es: ¿te estás acercando al trono de la gracia? ¿Te estás acercando al Padre para adorar? Ahora el pasaje sigue y el versículo 23 nos habla de otro acercamiento, porque dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza. Me está hablando de otro acercamiento, que es un acercamiento que tengo que hacer al prójimo, es un acercamiento que tengo que hacer al mundo, a las personas, con esperanza. No solo acercarme a Dios, no solo acercarme al trono con fe, sino acercarme a las personas con esperanza. ¿Por qué es esto? ¿Por qué decimos que esto es acercarse al prójimo con esperanza? Porque si hay una característica que define a las personas hoy, es que no tienen esperanza, es que viven sin esperanza. Esa era nuestra condición antes de estar en Cristo, antes de conocer a Dios. Efesios 2:12, el apóstol Pablo le dice: en aquel tiempo, antes de venir a Cristo, ustedes estaban sin Cristo, vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Antes de estar en Cristo no teníamos esperanza. 1 Pedro 3:15 nos dice: estén siempre preparados para presentar defensa a aquel que demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Es decir, la vida del creyente se tiene que caracterizar por esperanza, a diferencia del que no es creyente. 1 Tesalonicenses 4:13: no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza. ¿Ves? Está hablando de que como creyentes vivimos en un mundo lleno de personas que no tienen esperanza. Y nosotros tenemos esperanza que tenemos que profesar, dice el versículo. Profesar, que tenemos que confesar, que tenemos que declarar, que tenemos que mostrar a este mundo que tenemos esperanza. No solo tenemos que acercarnos al trono de Dios Padre con fe, tenemos que acercarnos al prójimo con esperanza. Porque el creyente se debe caracterizar por la esperanza. El creyente tiene que dejar de mirar las cosas pasajeras. Debe mirar el precio que fue pagado en la cruz y vivir en esperanza, crecer en esperanza. ¿Sabes? Siempre recuerdo con cariño y con emoción cuando, como siendo adolescentes y jóvenes, visitábamos la iglesia de la familia de mi mamá ahí en San Genaro. Y siempre nos sentíamos bien en la iglesia y nos gustaba compartir con los hermanos aquí en aquella congregación porque se caracterizaban por cantar con mucho fervor. Y había dos canciones que cuando la cantaban parecía que se venían las paredes abajo y que el techo retumbaba. Una era un carnavalito, pero la otra era un tango que se llama Tenemos Esperanza. Y dice así la letra: porque Él entró en el mundo y en la historia, porque Él rompió el silencio y la agonía, porque llenó la tierra de su gloria, porque fue luz en nuestra noche fría, porque Él nació en un pesebre oscuro, porque Él vivió sembrando amor y vida, porque quebró los corazones duros y levantó las almas abatidas. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir en esta tierra mía. La canción sigue y es hermosa. Pero me hace pensar, si Jesús estuvo dispuesto a llevar nuestras enfermedades, a sufrir nuestro dolor, a padecer por nuestro pecado, ¿cómo no vamos a tener esperanza?
Decía Pablo a los romanos, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo dio también por nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? ¿En qué es que estás poniendo tu esperanza? ¿En qué es que estás basando tus sueños, tus anhelos? Depositarlo en la persona de Jesús y en la cruz. ¿Cuál es el protocolo para que nos acerquemos a nuestro prójimo con esperanza? Dice el versículo que tenemos que estar firmes en la esperanza. Tenemos que estar firmes en la esperanza. Estos que estamos viviendo no son tiempos para que nos desanimemos. No son tiempos para que andemos con los brazos caídos, sino es tiempo para que podamos profesar ante el mundo la esperanza que estamos viviendo, la esperanza que estamos manifestando. Porque Dios es el que prometió y porque Él es fiel a su promesa, es eso a lo que nos está llevando a pensar el versículo. Tal vez en este tiempo no tengas muchos deseos de sentarte a estudiar la palabra, pero porque Dios es fiel no podés dejar de hacerlo. Tal vez en este tiempo no tengas intenciones de orar, de pasar un tiempo en oración, pero porque Dios es fiel no podés dejar de presentarte una y otra vez ante el trono de la gracia. Tal vez en este tiempo no tengas fuerzas para animar a tu familia, para animar a tus hermanos, pero porque Dios es fiel no podés bajar los brazos. Tal vez en este tiempo no tenés intenciones, no tenés deseo de profesar esperanza, pero porque Dios es fiel no puedes dejar de vivir esa esperanza, no puedes dejar de transmitir esa esperanza que te transformó y que te cambió y que te puso deseos de eternidad en tu corazón. El tema de la esperanza es muy importante para el escritor de Hebreos. Vuelve a tocarlo o lo toca previamente en el capítulo 6. Y dice en el versículo 19 al 20, esta esperanza mantiene nuestra alma firme y segura como un ancla y penetra hasta detrás del velo donde Jesús, nuestro precursor, entró por nosotros y llegó a ser sumo sacerdote para siempre. La esperanza, dice, es como un ancla. Es como un ancla, te deja firme sin moverte cuando estás fundada en la persona del Señor. Estás firme en la esperanza. Estás firme en la esperanza. Estás dando testimonio de tu esperanza. Estás profesando esta esperanza. No solo tenemos que acercarnos a Dios, el Padre, en su trono con plena certidumbre de fe. No solo tenemos que acercarnos a nuestro prójimo con esperanza y estando firmes en la esperanza, sino que también tenemos que acercarnos, de acuerdo al versículo 24, a nuestros hermanos con amor. A nuestros hermanos con amor. Otro tipo de acercamiento que tenemos que hacer. Fíjate el versículo 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Acercarme al hermano. Es raro, decíamos, hablar de este versículo en este tiempo, pero me parece que el versículo está yendo un poco más allá de lo que nosotros consideramos como congregarnos. Por lo general, cuando venimos a una reunión en este templo, lo que hacemos es venimos, compartimos unas canciones, escuchamos un tiempo de la palabra de Dios, hacemos alguna oración, nos saludamos y nos vamos. Pero acá el pasaje está hablando de otra cosa. Acá el pasaje está hablando, me parece, un poco más de lo que se hace en una célula, en un grupo pequeño. Bueno, de hecho, estos hermanos vivían tiempo de persecución, por lo que vemos en la carta, por lo que muy probablemente se juntaban en casas, medio en secreto, para no ser perseguidos, y ese era un lugar de testimonio. Sin embargo, había algunos que se estaban desanimando, pero en ese ámbito de confianza, en ese ámbito de apertura de corazón, ellos podían tener una comunión íntima, podían estimularse, podían crecer y podían ser de ayuda y de ánimo uno al otro. Ahora, la pregunta es, ¿te estás acercando en este tiempo a tu hermano que está, que no ves hace un tiempo, tal vez está pasando necesidad? ¿Te estás acercando en este tiempo a algún hermano que está necesitando palabra de ánimos? Si te estás acercando, ¿para qué lo estás haciendo? Porque muchas veces nos acercamos para destruir. Muchas veces nos acercamos para derribar, para lastimar o para complotarnos contra otro hermano. Bueno, lo que me muestra el pasaje es que el acercamiento que tengo que tener con mis hermanos es totalmente distinto. Basado en la obra de la cruz, basado en lo que Cristo hizo, si comprendo esa realidad y si la aprehendo en mi vida, si es una realidad consciente y que transformó mi vida,
eso cambia también la relación con mi hermano. Cuando Jesús estaba por comer la última cena con sus discípulos, aquella Pascua que Jesús celebró, cuando habían entrado ya todos al aposento alto, y aún antes de prepararse para comer, Jesús les dice, esperen, no comamos todavía. Fue a buscar un lebrillo, una palangana, le puso un poco de agua. Los discípulos seguro pensando, otra vez tengo que lavarme las manos, tengo que hacer este protocolo de la limpieza. Y Jesús empezó a hacer algo que para ellos estaba totalmente fuera de sus cabezas. Empezó a lavarle los pies uno a uno. Empezó a mostrarles por la humildad aquella tarea que era despreciada por todos, que nadie quería hacer, que estaba destinada a los siervos. Bueno, Jesús, el Maestro, que era Dios hecho carne, empezó a hacer esta tarea despreciable. Él empezó a enseñar la lección de la humildad. Hay que servir al hermano, hay que ser humilde ante el hermano. El acercamiento al hermano, a la iglesia, es a través de la humildad, es a través del servicio. Es a través del unos a otros, es esta mutualidad. Él dice, considerémonos unos a otros, es decir, ten en cuenta a tu hermano. Tenés que ser consciente de su realidad, de su necesidad. Tenés que considerarlo para estimularlo, para llevarlo a crecer, para desafiarlo a ser edificado, para seguir adelante en la vida de la fe. El Señor diseñó su iglesia y nos diseñó como seres humanos para vivir en comunidad, para vivir en comunión. Y si estás puesto en una iglesia es para ser de edificación a los demás, no para que te quedes con una bendición que hayas recibido, espiritual o de cualquier tipo, para que estés en aislamiento, sino para que puedas participar con los demás. Y termina diciendo el pasaje, y tanto más cuanto ves que aquel día se acerca. ¿De qué es lo que está hablando? Bueno, el pasaje anterior, el capítulo anterior, y este día nos está llevando a una promesa que es el retorno de Cristo. Mira, ahí cuando habla de congregarnos, usa una palabra en griego que es episinagoge. Y te la menciono porque es muy interesante. Se usa solamente 2 veces en el Nuevo Testamento. En todo el Nuevo Testamento esta palabra se usa 2 veces. La primera es ahí, cuando dice, no dejemos de congregarnos. No habla de una agregación, de una sumatoria de partes, sino de varias partes que forman uno, que forman un cuerpo. La primera vez que lo usa es ahí, o la segunda vez que lo usa es ahí, pero la anterior también que lo usa es el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1, cuando habla de la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, nuestra episinagoge con Él. Es decir, está hablando de no solamente una reunión de la iglesia, habla en Hebreos, de los hermanos, sino habla acá en Tesalonicenses de que la iglesia se va a reunir, una episinagoge con Jesús cuando Él venga a buscarnos. ¡Qué reunión gloriosa! ¡Qué encuentro glorioso! ¡Qué acercamiento especial! Porque va a ser un acercamiento en el cual no va a hacer falta ningún tipo de distanciamiento social. Porque va a ser un momento en el cual no va a haber más lágrimas, no va a haber más llanto, no va a haber más muerte, no va a haber más dolor. Estás viviendo a la luz de esa realidad, estás dejando que la cruz de Cristo transforme tu vida. Este es el sacrificio perfecto. Hebreos capítulo 10, versículo 1 empieza diciendo que aquellos sacrificios anteriores no eran perfectos, deben realizarse una y otra vez y para siempre, pero este es perfecto porque nos transformó y nos cambió de una vez y para siempre por la obra de la cruz. Estás dejando que esa obra de la cruz te lleve a estos 3 acercamientos, te estás acercando a Dios al Padre en adoración, con plena certidumbre de fe. Te estás acercando al prójimo profesando esperanza, estando firmes en la esperanza. Te estás acercando a tus hermanos con amor, estimulándolos al amor y a las buenas obras. Que esto sea así en tu vida. Es el mensaje y es el deseo de cada uno de nosotros y de quienes estamos aquí, pero también quiero hacerte un desafío. Si ya viniste a esa cruz de Cristo, es un tiempo para que pienses, es un tiempo para que eleves tu corazón, para que te examines y para que lo presentes en la presencia del Señor y para que tomes decisiones. Ahora, si todavía no diste un paso de fe, es tiempo para que lo hagas. Es tiempo para que te acerques a ese trono, no basado en lo que vos podés hacer, porque no podés hacer nada para acercarte a la presencia de Dios, sino confiando en la obra de Cristo,
confiando en que este Dios de poder es un Dios de amor que ofreció a su Hijo para limpiarte de una vez y para siempre, viniendo con tu vida, viniendo con lo que sos, viniendo con tu pecado, entregándolo a la cruz, creyendo que ese Cristo que murió en la cruz tiene poder para salvarte y para perdonarte de una vez y para siempre. Si crees, te arrepentís y se lo entregas en esta noche. Voy a terminar orando. Quiero orar por cada uno de los que escucharon este mensaje y presentar nuestras vidas. Padre Celestial, qué glorioso es saber que hiciste provisión de los medios para que nos acerquemos a ti. Qué glorioso es saber que a pesar de que nosotros no podemos hacer nada, a pesar de nuestra condición de debilidad, de pecado, y estando en presencia de un Dios 3 veces santo, se hizo provisión por medio de la obra de la cruz, por medio de nuestro Señor Jesús que dio su vida por nosotros. Y nosotros hoy podemos acceder a tu presencia. ¡Qué privilegio tan hermoso! ¡Qué privilegio tan grande! Ayúdanos a darnos cuenta del gozo que puede ser acceder a tu trono todos los días, cada momento. Ser conscientes de esta realidad, no desaprovecharlo, no menospreciarlo, sino que saber que podemos acceder al mismo trono de la gracia para hallar el socorro que necesitamos en cada momento de nuestra vida. Abrí nuestros ojos, Padre, que seamos humildes, que seamos, que crezcamos en la fe, que crezcamos en la esperanza, que crezcamos en el amor, para poder ser de testimonio al mundo y para poder amar a nuestros hermanos con toda humildad. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Al entrar a tu santo lugar, me asombra que me pueda acercar para ver tu gloria y tu belleza y adorarte en intimidad. En confianza yo me puedo acercar, de tu mesa quiero participar. Todo lo que puedo hacer es postrarme y con mis labios proclamar mi pan, mi luz, mi oración. Eres tú, Jesús, mi Dios, mi amor y mi canción. Eres tú, Jesús, solo tú. Al entrar a tu santo lugar, me asombra que me pueda acercar para ver tu gloria y tu belleza y adorarte en intimidad. En confianza yo me puedo acercar, de tu mesa quiero participar. Todo lo que puedo hacer es postrarme y con mis labios proclamar mi paz, mi luz, mi oración. Eres tú, Jesús, mi Dios, mi amor y mi canción.
Llegamos ahora a un momento especial del día de hoy donde vamos a hacer memoria de lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Es tremendo cómo muchas veces nos olvidamos de un montón de cosas y a veces tenemos que, por ejemplo, ponernos recordatorios, alarmas en el celular para poder asistir a los distintos compromisos que a veces tenemos, pero aún así a veces nos olvidamos de cosas. Quiero que juntos leamos un pasaje para recordar lo que el Señor Jesús hizo por cada uno de nosotros. Ahí en Isaías capítulo 53 es un pasaje muy conocido, pero que nos recuerda lo que el Señor Jesús sufrió por cada uno de nosotros. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él cargó todos nuestros pecados. Él murió por cada uno de nosotros. Pero en esta tarde no solo podemos recordar que Él sufrió todo lo que Él sufrió por amor por cada uno de nosotros, sino que al tercer día Jesús resucitó y hoy está a la diestra del Padre. Y es por eso que estamos adorando a un Jesús que murió por vos, por mí, por cada uno de nosotros, pero resucitó y podemos adorarle en esta tarde. Te invito a que juntos participemos del pan que representa el cuerpo partido por cada uno de nosotros y del vino que representa su sangre derramada por cada uno de nosotros. Que al tomar los símbolos podamos recordar lo que costó tu salvación, mi salvación, lo que padeció nuestro Salvador, el Señor Jesús. Por eso que en esta tarde no solo recordemos todo lo que Él sufrió, sino que también Jesús al tercer día resucitó y hoy está recibiendo toda nuestra oración. Participemos juntos de los símbolos en esta tarde.
De esta manera llegamos al final de la transmisión del día de hoy. Realmente podemos estar contentos por todo lo que hemos podido disfrutar juntos. Un tiempo de alabanza donde podemos alabar, exaltar a nuestro Señor. Un tiempo de escuchar lo que Dios puede hacer en nuestras vidas cuando le damos lugar. Ese es lo que tenemos que hacer. Cada uno de nosotros, darle lugar a Dios y Él puede transformar tu vida, transformar nuestra vida. No importa cómo vengamos, Dios puede transformar nuestra vida. Maravilloso tiempo que hemos podido disfrutar en este día. Queremos recordarte, en pantalla van a figurar las distintas redes sociales que tenemos y que vos también puedas comunicarte de donde sos y pedir un motivo de oración para que nosotros también podamos estar clamando a Dios por tus necesidades, ¿sí? Y si es la primera vez que te conectás, queremos darte la bienvenida, ¿sí? Y queremos saber también de dónde sos, tu nombre, y ahí también podés dejar tu motivo de oración para que nosotros el día miércoles, ¿sí? Podamos estar orando. Y de paso te recuerdo que los miércoles 20:30 a través de la aplicación Zoom nos reunimos, ¿sí? Todos los miércoles 20:30. Y si no sabés cómo hacerlo, también podés consultar ahí en las redes sociales que van a figurar en pantalla, ¿sí? Entonces ahora sí vamos a juntos poder clamar a Dios y poder poner toda nuestra vida en sus manos para el resto de esta semana, ¿sí? ¿Me dejás que ore por vos? Dale, vamos a orar, querido Dios. Gracias te damos por este tiempo donde has hablado a nuestras vidas. Y Señor, queremos pedirte de que nos ayude a poder obedecerte cada día, cada minuto de nuestras vidas, sabiendo que cuando tú, Señor, nos habla, quieres lo mejor para nosotros, porque el más interesado en nuestras vidas eres tú. Por eso es que moriste en la cruz por nosotros, porque, Señor, tú te interesas por nuestras vidas. Por eso es que también resucitaste, porque tú quieres tener una comunión diaria con nosotros. Por eso te agradecemos por este hermoso tiempo que hemos podido tener de alabanza, de escuchar testimonio, pero también, Dios, de recibir de tu palabra. Ayúdanos para que en esta semana podamos día a día poder, Señor, aplicar todo lo que hemos aprendido, pero también día a día poder buscarte, poder, Señor, leer tu palabra, poder estar hablando contigo, sabiendo que es lo que tú deseas con cada uno de nosotros. Que día a día podamos buscarte como una relación de padre a hijo, porque tú eres nuestro Padre y porque por eso queremos, Señor, poner nuestras vidas en tus manos. En estos momentos quiero poner la vida de todos los que están viendo este video para que tú le bendigas, para que tú, Señor, estés bendiciendo su hogar, cada familia, Dios, que están mirando este video, para que, Señor, tú estés supliendo cada necesidad, para aquellos que quizás están afligidos, que tú puedas, Dios, en este momento consolarlos, para aquellos que están en momentos de necesidad, que tú de alguna manera puedas proveer, para aquellos que están angustiados, Señor, para que tú le estés acompañando, abrazando en este tiempo, Señor. Gracias te damos porque tú, Señor, nos ama y hemos podido disfrutar de un hermoso tiempo. Queremos agradecerte por todo lo que vivimos en este día y pedirte que bendigas el resto del mismo y toda esta semana. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.